Bien, vamos a resolver el ejercicio número 2 del capítulo de triángulos de la geometría plana de Caravaggio. Veamos qué datos tenemos. Dice el ángulo, vamos a ubicar el ángulo BDE. Ubiquemos el triángulo de aquí, que dice BDE. ¿Cuál estoy utilizando? ¿Cuál estoy encontrando? BDE. ¿Cuál estoy señalando? Este ángulo de aquí. Entonces, este ángulo mide 25 grados. Veamos, mi ángulo B mide 25 grados. ¿Cuál es la tesis? ¿Qué va a encontrar? Mi ángulo C, que está ubicado acá, que es el que yo necesito, que el libro me sugiere la respuesta de 40 grados. Veamos cómo poderlo resolver. Ubiquémonos en el triángulo, veamos qué datos tenemos. Gráficamente nosotros podemos establecer lo siguiente. Miren, este grafiquito, esta partecita, esta señal me indica que mi triángulo A, B, C es un triángulo rectángulo. Entonces, escribiríamos el primer dato, ¿no? Mi triángulo ABC es un triángulo rectángulo. El triángulo ABC es un triángulo rectángulo, ¿no? ¿Qué otro dato nosotros podemos visualizar o descubrir mirando solamente el gráfico? Esta partita de aquí. Esas flechitas nos indican que AB es un rayo que tiene este sentido. Y de la misma manera, DE es un rayo que va dirigido en este sentido. Y la particularidad es que el rayo AB es paralelo al rayo DE. Esa es la principal característica que nos indica estos grafiquitos de aquí, estas flechitas. Eso quiere decir que nosotros podemos descubrir que AB, mi rayo AB, es paralelo a mi rayo DE. Sí, es otra característica que nosotros hemos descubierto por este hecho, ¿no? Ahora, analicemos el gráfico y veamos qué más tenemos. ¿Cómo nos va a ayudar esto para resolver el problema? ¿Cómo? Acordémonos de la partecita de ángulos. Acordémonos de los primeros teoremas, especialmente el teorema número 3. Ahora lo podríamos revisar en el librito de geometría de Caravaggio. ¿Qué pasa o qué características se dan cuando aparecen dos rectas que son paralelas y una secante? ¿Qué es lo que pasa cuando dos rectas se encuentran paralelas y existe aparentemente aquí una recta que se interseca? Sí, haciéndonos un poquito, tal vez haciendo acuerdo, ¿no? Parece que en el libro está de esta manera. Si esta y esta son paralelas, ¿qué pasa si yo cruzo una recta secante? ¿Qué pasa? Que mi ángulo 1 es igual al ángulo de acá por ángulos correspondientes, ¿cierto? Este ángulo de aquí es igual al ángulo de acá por ángulos correspondientes. ¿Listo? Este ángulo de aquí es igual al ángulo de acá por ángulos alternos internos. Esta partecita de aquí, que está en el teorema número 3, la vamos a aplicar acá. Pero esta partecita la vamos a ver de esta manera. Aquí. Entonces, si dos
rectas son paralelas y una se cruza, este ángulo de aquí es igual al ángulo de acá por ángulos alternos internos. Este ángulo de aquí, fijémonos, es este. Entonces hacemos la similitud, hacemos la semejanza, analizamos de esta manera y establecemos esto. Si esta recta esta paralela a esta de acá y si se cruza una recta que interseca las dos, se forman los siguientes ángulos corresponden. Igual, este ángulo de aquí es igual al ángulo de acá por ángulos alternos internos, ¿no? Listo, una vez que nos hemos acordado de esta partecita de aquí, ubicamos esta parte, nos ubicamos de acá y aplicamos ese teorema. Veamos. Si esta recta es paralela a esta y esta recta interseca las dos, resulta que el ángulo de aquí es igual al ángulo de acá, por ángulos alternos internos. El ángulo de aquí es igual al ángulo de acá por alternos internos, lo que acabamos de descubrir. Ahora veamos aquí, la medida del ángulo 1 es igual a la medida del ángulo 1. Eso quiere decir que si la medida del ángulo 1 mide 25, la medida del ángulo 1 también medirá 25 grados. Entonces, hemos descubierto estos dos ángulos 1 que prácticamente sumados, ¿cuánto nos dan? 50 grados. 25 y 25 me dan 50 grados. ¿Cuánto mide mi ángulo B ahora? 50 grados. ¿Cuánto mide mi ángulo A? 90 grados. ¿Cuánto mide mi ángulo C? Que ya podemos descubrirlo. Ya se acaban de dar cuenta cómo podemos trabajar, ¿no? Vamos a calcular mi ángulo B. Mi ángulo B se forma de la suma del ángulo 1 con el otro ángulo 1. O si no, dos veces mi ángulo 1. Dos veces mi ángulo 1. Mi ángulo 1 vale 25 y 25. Ángulo B que mide 25 grados más 25 grados. Mi ángulo B me da 50 grados. Facilito, ¿no? Solamente con ver ya estamos haciendo, ¿no? O sea, solamente nos falta escribir, ¿no? Entonces, mi ángulo B mide 90 grados. Mi ángulo A, que es un ángulo recto, que mide 90 grados. Y mi ángulo C, que es el que vamos a encontrar. Ahora, para encontrar mi ángulo C, nosotros podemos aplicar el teorema número 1 de triángulos o aplicar un teorema específicamente para triángulos rectángulos, aprovechando que mi ángulo A, un triángulo ABC es un triángulo rectángulo. ¿Cómo haríamos esto? Bien, pues una vez que hemos determinado nuestro ángulo B, que es de 50 grados, con la ayuda de nuestra hipótesis, vamos a calcular finalmente mi ángulo C. Este ángulo C, como podemos ver, forma parte de un triángulo que por nuestra característica es un triángulo rectángulo. Podemos ahora, apliquemos el teorema número 1 para triángulos o el corolario número 1 para poderlo resolver. ¿De qué estoy hablando? Bien, apliquemos en el triángulo ABC el teorema número 1, que dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo, sin importar el tipo de triángulo que sea, suman 180 grados. Eso quiere decir que mi ángulo A más mi ángulo B más mi ángulo C es igual a 180 grados. Y de aquí lo que nos restaría es solamente despejar mi ángulo C. Veamos, mi ángulo A, por esta característica, mide 90 grados, que es un ángulo recto, más mi ángulo B,
que acabamos de determinar que mide 50 grados y me falta mi ángulo C, que es igual a 180 grados. Pasamos a despejar de 90 y 50, me queda mi ángulo C es igual a 180 grados menos mi ángulo de 90 grados menos mi ángulo de 50 grados. Mi ángulo C mide 180 menos 90 me da 90 menos 50, 40 grados. Y hemos determinado ya mi ángulo de C, que es de 40 grados, que coincide con nuestra respuesta. Ahora, nosotros podemos optar por otra opción aplicando el corolario número 1, que parte o que se expresa a partir del teorema número 1 que acabamos de aplicar. Este corolario dice lo siguiente: en un triángulo rectángulo, los ángulos internos agudos son complementarios. Repito, en un triángulo rectángulo, los ángulos internos agudos son complementarios. Ahora, ¿qué quiere decir que son complementarios? Que miden, la suma de los dos ángulos debe darnos 90 grados. Podríamos aplicar directamente el corolario, como les manifiesto, y nos quedaría de esta manera. En el triángulo rectángulo A, B, C, la suma de los ángulos internos agudos me da 90 grados. Listo, de aquí nos resta pues reemplazar el ángulo B, que mide 50 grados, más mi ángulo C mide 90 grados. Mi ángulo C es igual a 90 grados menos 50 grados, mi ángulo C igual a 40 grados. Y acabamos de obtener la misma respuesta. Ahora, no es necesario realizar los dos procedimientos, ¿no? Si usted recuerda el procedimiento o el teorema número 1, podemos utilizar este procedimiento, o si usted recuerda el corolario número 1, pues lo podemos aplicar y la respuesta nos coincide, ¿no? Eso tomando en cuenta que esto es un triángulo rectángulo. Listo, hemos terminado el ejercicio. Si te gustó mi video, puedes darle un like y para que mucha más gente lo pueda ver.